Buenos días, Dios los bendice. Le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo y Él estará haciendo en estos tiempos. Dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Dice, y su esposa se ha preparado. Esto es algo que yo puedo entender que viene un tiempo en el que muchos estaremos viviendo, en el que muchos estaremos comprendiendo todo lo que va a suceder en estos tiempos y a lo mejor no estamos muy atentos a las cosas que suceden, a lo mejor estamos más al pendiente de nuestro diario vivir, pero yo te puedo decir una cosa, esta escritura vino a mi corazón en la mañana que yo estaba orando y precisamente el Señor me hacía recordar y Él quiere que sepamos que vienen unas bodas y esas bodas, dice la palabra, son las bodas del Cordero. Así es que tú y yo podemos hoy entender que estamos preparados porque vienen tiempos gloriosos, porque vienen tiempos buenos para su iglesia. Imagínate, dice la palabra, gocémonos, dice alegrémonos y démosle gloria, como entendiendo que Dios tiene un plan, un propósito. Dios está haciendo algo maravilloso en la vida de su iglesia. A lo mejor vemos ahorita lo que el mundo está haciendo, pero recordemos una cosa, la palabra de Dios dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es que yo te pido con todo mi corazón que en este tiempo tú medites en esta escritura. Vienen tiempos donde tú y yo nos estaremos gozando y alegrando con nuestro Señor Jesucristo. Vienen las bodas del Cordero. Y yo creo que una persona que está pensando así en su corazón, esperando esa fecha donde viene el Señor Jesucristo, no sabemos el gozo que pudiéramos estar experimentando, pero poco a poco nuestros pensamientos tienen que ir siendo moldeados a los pensamientos de Dios. Quiero decirte algo. En este tiempo he estado compartiendo, ministrando a algunas personas y ha sido esa administración tal vez a través de teléfono, a través de estar compartiendo con ellos. Y créeme que yo puedo entender una cosa. El enemigo trata siempre de meter en angustia, trata de meter en aflicción, trata de meter en enfermedad o en síntomas que muchas veces ni siquiera los tienen, pero que esa información que se recibe les ha llevado a sentirse en una manera difícil de poder caminar. Sin embargo, cuando ellos escuchan un consejo, cuando ellos escuchan una palabra de verdad, cuando ellos escuchan una administración que viene por parte de la palabra de Dios, no que venga de mí, sino por parte de la palabra de Dios, yo puedo ver corazones restaurados, corazones donde su vida vuelve a voltear a Dios, a ver esa capacidad en sus vidas de poder creer y confiar en Dios. Todos estamos ahorita en situaciones, todos tenemos a lo mejor un problema, pero siempre la escritura, siempre será una palabra de vida, una palabra, como dice su escritura, dice viva y eficaz. Y así es que esto siempre va a traer consuelo, siempre va a traer gozo en lo profundo del corazón. Así es que tú hoy, si hoy tú te sientes así un poco mal por la desinformación, esta palabra, por toda la información que hemos recibido, esta palabra, yo te aseguro que va a cambiar tu manera de pensar porque Dios obrará a través de su palabra en nuestro entendimiento. Quiero que oremos en este momento y le digamos, Padre, gracias porque tú estarás tocando mi corazón, porque desde este momento tú sembrarás una buena semilla en la tierra de mi corazón, Señor, y tú traerás sobre mí, Señor, ese fruto que dará no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Cámbiame, Señor, y transforma mi manera de pensar en el nombre de Jesús. Dice su escritura, quiero que comencemos con un versículo que viene en Proverbios capítulo 7. Vamos a leer dos versículos
Y vamos a leer el versículo 6 y versículo 7 de Proverbios capítulo 7. Dice la escritura, porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice, por mi celosía, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, dice, a un joven falto de entendimiento. Esta palabra, quiero que sepas que Dios ha tocado en este tiempo muchas cosas que para mí me ha llevado a ir comprendiendo un poquito más estos tiempos que estamos viviendo. Así es que no es por ninguna cosa que nosotros hayamos entendido en estos tiempos pasados que pueda suceder, sino que es de la vida diaria, de nuestra vida diaria, de nuestras rutinas diarias, de lo que día con día vivimos. Muchas veces no comprendemos. Esta escritura de Proverbios 7 me habla de un joven falto de entendimiento. Y entre esas palabras puedo entender un sinónimo que aquí me dice la escritura. Dice, vi entre los simples. La escritura me habla y me dice que una persona que vive en una simpleza es porque no tiene entendimiento. Y yo creo que muchos podemos considerar en muchas ocasiones las cosas que hacemos a nuestro diario vivir. Y Dios no quiere que vivamos en una simpleza. Yo creo que cualquier persona que ha puesto en su mente, en su corazón, un plan, un proyecto, ese plan, esa visión, ese proyecto no lo deja ser simple. No vive una simpleza día con día. Él siempre está luchando, él siempre está ideando, él siempre está buscando una manera de llevar a cabo lo que Dios le puso en su corazón. Él hace las cosas con entendimiento, porque cada que Él hace algo, Él lo hace con entendimiento. Dios nos llama a tener una vida no ordinaria como los demás. Dios nos llama a tener una vida extraordinaria. Y la única diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. Así es que yo te pido que en este momento tú le digas al Señor, ayúdame, Señor. No quiero una vida ordinaria. No quiero una vida simple. Quiero una vida extraordinaria. Quiero la vida que tú quieres que yo tenga. Quiero esa vida con ese pequeño extra. En la Biblia le menciona como la milla que yo puedo dar de más. Pero quiero decirte algo. Si tú y yo no estamos viendo en nuestro corazón ese deseo de buscar las cosas, de tener el entendimiento de la palabra de Dios, si la vemos simplemente como una palabra común y corriente, como una palabra cualquiera, entonces quiere decir que no estoy viviendo un entendimiento de las cosas que Dios quiere para mí. Un entendimiento de lo eterno que Dios ya preparó para mí. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado lo que va a suceder el día de mañana y dentro de los próximos años. Por eso Dios me llama a tener este entendimiento. Y aquí en esta escritura, simplemente lo que quiero decirte es que una persona que vive en simpleza es una persona que aquí me dice que es alguien a quien le falta entendimiento. Dios nos ha llamado a tener sabiduría. Dios quiere que le pidamos sabiduría. La palabra de Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Una de las cosas que muchas veces nosotros no hacemos es clamar por eso. Creemos que por las cosas que hemos vivido, por la experiencia que he tenido, ya sé cómo voy a salir mañana. Sin embargo, créeme, en estos tiempos yo creo estar en un lugar confinados, no saliendo mucho. No nos queda otra cosa.
porque muchas cosas de nuestra experiencia no nos ayudan. No nos queda otra cosa más que decirle al Señor, ayúdame. Y mira, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 9, recordemos que Éxodo es precisamente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba bajo un yugo de esclavitud. Él se sentía oprimido, él se sentía así aislado, él no tenía la libertad, porque no había libertad en el pueblo de Egipto, de Israel en Egipto. Entonces dice la palabra en Éxodo capítulo 3, verso 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Este clamor que tú y yo podemos pedirle al Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Este clamor que cuando tú y yo nos inclinamos delante de Dios, como escuchábamos la semana pasada con la ministración de Ana, cuando ella estaba orando allí inclinada delante de Dios, ella estaba orando, ella estaba con un corazón gimiendo, como dice la palabra, con gemidos indecibles. No se escuchaba, no decía nada, pero había un clamor en su vida y ella estaba clamando con gemidos indecibles desde lo profundo de su corazón. Eso, mi hermano, así como Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Dice la palabra en Éxodo 3:9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Muchos no sabemos cómo viene la sabiduría. A muchos podemos estar aquí 5 o 6 personas, cada uno clamando por sabiduría, pero muchos no sabemos cómo es como Dios tiene una cosa para mí. A veces tratamos de imitar a alguien que ya hizo algo. A veces tratamos de ver y vemos que aquella persona le está funcionando de esta manera y uno lo quiere hacer como esa persona lo está haciendo, pero eso no es correcto, porque yo no estoy imitando la fe de otros, yo estoy creyéndole a Dios. Yo estoy creyendo que Dios es el que trae a mí esa sabiduría. Yo estoy creyendo que solamente Dios es el que en mí pone las convicciones de lo que yo ahora estoy aprendiendo. No es porque lo vi en otra persona, no es porque escuché aquella predicación, no es porque escuché aquella otra. Esas me ayudaron a tener la dirección de cómo hacerlo. Pero simplemente la fe que Dios pone en mi corazón es porque yo le pido a Él que Él me dé a mí de su sabiduría para la vida que yo estoy llevando. El querer yo copiarle la vida al otro es creer que yo tengo la misma vida que él. Pero ¿cuántos tenemos la vida de otros? Cada quien vive su propia vida. Es por eso que Dios quiere que tú y yo clamemos. Lo más triste es que muchas veces nos desesperamos. Creemos que la sabiduría no va a venir. Creemos que pareciera ser que Dios no me escuchó y nos desesperamos y hacemos otra cosa. No somos pacientes. Algo habló mi esposa con respecto a esto, y la paciencia es entender que Dios ya está obrando en mi vida, que Dios ya está obrando en las cosas que están rodeándome y que yo estoy teniendo a lo mejor temor de ellas. Porque yo escucho mucha información, a lo mejor yo soy el único y bueno, nos ponemos a pensar, a lo mejor ya nadie más está igual que yo y de repente me hace falta la respiración y de repente ya me duele la cabeza y de repente ya tengo síntomas y de repente tengo esta otra situación. Todos tenemos una vida diferente, pero cuando tú y yo le pedimos sabiduría a Dios, dice la Escritura, que su sabiduría para conmigo en Efesios capítulo 3 versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjate bien, Dios quiere que su sabiduría en mi vida sea dada a conocer por medio de ti y de mí, que la iglesia dé a conocer a los demás la sabiduría de Dios. No, no tanto lo que yo hago, no tanto lo que yo estoy haciendo físicamente, sino entender con una persona que cuando te mira, esa persona puede escuchar tu forma de hablar, esa puede escuchar tu forma, tu manera de hablar. Y entonces él comprende que en tu vida hay una sabiduría de Dios.
comprende que tú eras una persona ordinaria, pero que ahora eres una persona extraordinaria para Él. Y tú no puedes atribuirte eso a ti, porque tú sabes que fue la sabiduría de Dios la que te hizo a ti llevar el conocimiento a los demás, no solamente para ti, sino a los demás, demostrando la gloria de Dios. En esto quiero mostrarte un ejemplo. En esto quiero decirte que sí se puede. Y en esto quiero decirte que hay una escritura que a lo mejor es un hecho histórico que muchos ya conocemos. A lo mejor es algo que tú y yo ya hemos oído desde hace mucho y la hemos oído una y otra vez y escuchado. Y por eso mismo quiero que hoy escuches muy bien esta historia. Dice la escritura en Daniel capítulo 3, en el versículo 1. Daniel es un profeta, que quiero decirte que Daniel, Dios le habló a través de un ángel cuando él se puso a orar y ayunar durante 21 días y él empezó a orar. Dice la escritura que al final de esos 21 días vino el ángel y dijo, yo ya había venido hacia ti. Tuve ahí unos problemillas, pero yo fui enviado cuando desde el primer momento en el que tú clamaste a mí. Imagínate, qué triste es que tú y yo clamemos a Dios y después de un tiempo empecemos a recibir la palabra, empecemos a recibir la sabiduría de Dios, pero para cuando yo ya la reciba, yo ya tomé otras decisiones. Dice la escritura que allí mismo, en Daniel, había 3 jóvenes. Tú y yo debemos de comprender Daniel y entender Daniel muy bien, porque si no leemos Daniel y Apocalipsis, no es algo completo. Si solamente leemos Apocalipsis sin leer Daniel, es incompleto. Si yo leo Daniel y no leo Apocalipsis, también es incompleto. Son 2 libros que necesitamos leerlos juntos. En Daniel capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Imagínate un edificio de aproximadamente 10 pisos. Eso es lo que en aquel entonces, con la tecnología que se tenía en aquel entonces, Nabucodonosor logró hacer. Para él era algo muy grande. Y dice la palabra, su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice el versículo 4. Voy a ir brincándome algunos versículos, pero los vas a tener ahí en la pantalla. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz. Él tenía a alguien que estaba hablando ahí enfrente del pueblo. Les decía, se manda a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír, fíjate bien lo que dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dice el verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Verso 11 también lo vuelve a decir, dice, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Me llama mucho la atención porque si la música, si los instrumentos fueron creados para alabar a Dios, si cualquier instrumento de música ha sido creado para adorar a nuestro Dios, aquí en esta ocasión el rey estaba ocupando los mismos instrumentos, pero ya no eran para adorar a Dios. Era para adorar a su Dios, que era su estatua. Yo quiero decirte algo, y esto yo lo tomo como una relación. Ahorita puede haber organismos que muchos nos dicen a través de videos, es que esto es así, que esto es algo que se está tramando y que, bueno, ¿cuál es el Dios que ellos están levantando? Hay una enfermedad, pues ese es el Dios, entonces que ellos están levantando y yo me voy a inclinar a él.
pues a lo mejor tú dices, yo no me voy a inclinar a él porque yo no lo creo. Ah, bueno, pero ¿qué es ese sonido de bocinas? ¿Qué es ese sonido de salterio, de arpa, de flauta? Es todas las noticias que de repente me guían y me llegan, y cada una de ellas, cada sonido de instrumentos que él usa, me hacen inclinarme, me hacen estar postrado ante una enfermedad, cuando Dios es el único a quien yo debo de escuchar, cuando a Dios es al único a quien yo debo de adorar. Es bien importante en este tiempo que estamos en casa. Yo te pido con todo mi corazón que tú escuches, que tú oigas, que tú alabes al Señor. Hay familias que a mí me encantan cómo sus hijos, de repente ellos tienen allí una guitarra, aunque sea de plástico, pero están escuchando música cristiana. Están alabando a Dios, están adorando a Dios. Imagínate lo maravilloso es ver cómo un padre enseña a sus hijos. Cuando Él está cantando allí, cuando tú tienes una alabanza de música cristiana y entonces tú empiezas a oír y el niño también se empieza, Él sabe a quién está adorando. Esto nos lleva mucho a nosotros entender que este tipo de mensajes en nuestros hijos hace que solamente se inclinen ante Dios. A veces los niños chiquitos no entienden las noticias. Por eso es que Dios quiere que seamos como niños. Continuemos leyendo. Fíjate bien lo que dice en el versículo 8. Me voy a regresar solamente al versículo 8, porque aquí dice la escritura: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Realmente es algo que podemos entender que puede pasar en nuestro caminar, en nuestro diario caminar. Nosotros estamos sujetos también a las leyes que se dicen con respecto a cuidarnos. Por eso estamos haciendo esto desde casa. Pero la verdad es que hay gente que aún así va a encontrar la ocasión de poder echar por la borda tu fe, nuestra fe. Echar por aquel lugar donde creías que eras fuerte y firme, de repente alguien va a querer venir a tumbar esa fe. Y esa gente, dice el versículo 8, eran gente, algunos con malicia. Y este fue lo que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor en el versículo 12 de Daniel 3. Dice, fíjate, ellos van con el rey Nabucodonosor y le dicen a Nabucodonosor, el rey, le dice, hay unos varones judíos, dice, los cuales tú pusiste sobre los negocios. Fíjate, no era cualquier persona. Era gente que estaban en lugares altos, que el mismo rey, por la inteligencia que ellos tenían, los había puesto en un lugar de mucha honra. Dice, tú los pusiste, oh rey Nabucodonosor. Ahora vemos el por qué los acusaron. A lo mejor ellos querían ese puesto. Ellos querían ese huesito, ¿verdad? Y entonces se los dieron a otros. Se los dieron a un hijo de Dios. Dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres se los sabían. Dice, pero estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Oh, allí la malicia, la cizaña, metiendo siempre en la voz de otro. Mira, él no lo hace. ¿Cuánto nos damos cuenta así? Que muchas veces entre nuestros hijos, ¿sabes? Ahí el uno, el otro está echándole al otro. Los pequeñitos ahí se están, y mira, él pegó. Y recuerdo que en una ocasión había una persona que nos platicaba que siempre al niño le iba mal, le iba mal, le iba mal. Y entonces él veía que a su otro hermanito no le iba mal, nomás a él. Y entonces él se mete al cuarto de su hermanito y raya la palabra y raya la pared, y en la pared pone su nombre.
Él pensó que por estar en el cuarto de su hermanito iban a regañar a su hermanito, pero él nada más sabía escribir su nombre, no sabía escribir el nombre de su hermanito. ¿A quién crees que regañaron? Muchas veces nosotros podemos entender que la gente actúa de esa manera hacia nosotros. Hay cizaña, hay malicia. ¿Por qué? Porque a ti te ve entendido, porque a ti te ve convencido, porque a ti te ve con un corazón lleno de fe y va a tratar de tumbarte a veces en esa fe. Dice la palabra. Entonces, versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a esos tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios? Fíjate cómo está escrito Dios. Dios es con D minúscula. Porque el único Dios con D mayúscula es nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es nuestro Dios. Él es el único. Así es que Él mismo está poniendo ahí a su Dios no como un Dios muy grande, sino como un Dios pequeño. Dice, Él les preguntó, ¿es verdad que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado? El versículo 17. Quiero que me acompañes. En el 17 viene la respuesta, porque aún así Nabucodonosor deseó y quiso volverles a darles una última oportunidad. Casi le dice, te doy otra oportunidad para que te levantes, para que te postres, dice, delante de mi estatua. Y entonces ellos le contestan a Nabucodonosor y le dicen, he aquí, verso 17 y 18, este es el centro de esta administración. Con esto quiero que veas que es mi corazón que tú y yo comprendamos la magnitud de esta escritura. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuál era el corazón de ellos? ¿Cuál era el corazón que ellos tenían? Ellos decían, Dios, tu Dios, le decían a Nabucodonosor, tu Dios no es tan grande como nuestro Dios. Mi rey puede librarme. Mi rey, mi Dios al mío, mi Dios, decía Sadrach, Mesach y Abednego, dice, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Nos puede librar de tu mano, oh rey. Imagínate la confianza que ellos tenían en Dios. Nosotros hemos hablado de fe. Hemos hablado en ocasiones pasadas de fe. Y muchas veces creemos tener esa fe. Pero los momentos más difíciles, cuando empezamos a tener esos síntomas en nuestra vida, de las bocinas que nos dicen, de las cosas que tenemos que tener cuidado y que a lo mejor no lo hice, a lo mejor me descuidé y entonces empiezo a sugestionarme. O a lo mejor tal vez estoy ya teniendo problemas para respirar y entonces ya no estoy confiando en Dios. Ya no estoy confiando en la palabra de Dios. Y empiezo a sentirme más mal. Y empiezo a sentirme más mal. Y empiezo a sentirme más mal. Y entonces ese temor, ese miedo, ahora opaca mi fe en Dios. Ahora imagínate estos tres jóvenes. Están enfrente del rey Nabucodonosor. No estaban enfrente de otra persona, un gobernador, del mismo rey. Enojado, con ira, diciendo, se van a postrar ante mi estatua. Y ellos estaban confiados. Y ellos le dicen, nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Nos puede librar, dice, de este horno ardiendo. Verso 18. Dice, y si no nos libra,
queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obviamente, esto para Nabucodonosor fue un acabose. Se sintió humillado delante de los que estaban allí. Obviamente él, dice la palabra, que su figura en su rostro se deformó con tanto coraje por lo que ellos estaban haciendo. Y quiero decirte algo, lo que ellos estaban haciendo es simplemente que ellos estaban viviendo con entendimiento lo que estaban pasando. No fueron simples a lo que estaba pasando. Eran jóvenes con entendimiento. Eran jóvenes con temor de Dios. No eran simples. A ellos no les faltaba entendimiento. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Aún así, si no nos libra Dios de este horno de fuego, dice, no vamos a adorar a tu Dios. Quiero decirte con esto antes de seguir leyendo. ¿Cuál es el Dios que tú y yo tenemos? No es alguien lleno de sangre. No es alguien compungido. No es alguien con una corona de espinas. Nuestro Dios es un Dios que venció la muerte, que tampoco está en un sepulcro y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Dios es ese Dios que todos conocemos como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios que Apocalipsis lo describe como un ser que su rostro brilla, que sale fuego de sus ojos, que empieza a alumbrar a los demás. Ese es nuestro Dios. Imagínate, nosotros no es, si podemos entender cuál es nuestro Dios, podemos declarar y creer perfectamente que Dios está con nosotros y que un día le veremos y que nos gozaremos con Él porque un día estaremos con Él. Creo que esto es maravilloso. Creo que esto es motivo de gozarnos porque es el lugar donde tú y yo queremos estar. No en un lugar donde haya tristeza, donde haya aflicción. Dice la palabra que Él llevó en esa cruz todos nuestros dolores para que tú y yo no los viviéramos. Él llevó mis enfermedades para que tú y yo no tuviéramos enfermedades. Él llevó todos mis dolores para que tú y yo no tuviéramos dolores. Él llevó incluso la maldición de la ley, de todo el pasado, incluso la maldición de la pobreza, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo entender esto? Pero ese es el Dios que tú y yo tenemos. Dios quiere que veamos su gloria. Dios quiere que ahora sí, delante de Él, nuestro corazón se postre y le adore, porque Dios es bueno para con sus hijos. Él nos ama. A veces estamos en medio de problemas y situaciones. Imagínate lo que estaban viviendo estos tres jóvenes, a punto de morir. Cualquier otro le hubiera dicho, oye, mejor arrepiéntete. No, fácil de estas cosas. Dice la palabra que Nabucodonosor puso 7 veces más intenso el fuego de esos hornos, a tal grado que las dos personas que los llevaron a echar en ese horno de fuego, ellos murieron. Imagínate, sin haber entrado desde fuera, ellos murieron. Pero dice la escritura, versículo 23 y 24, dice, estos tres varones, en el versículo 23, dice, estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. ¿Qué era lo que estaba viendo Nabucodonosor? Él no estaba viendo a un Dios allí cubriéndolos, estaba allí un Dios ahí, un ángel para que no se quemaran. No, dice la escritura que él veía 4 varones parados allí en medio del horno de fuego, adorando a Dios. Y dice, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses, dice. Él no conocía a Dios. Él no sabía. Él era un simple. Él no tenía entendimiento. Cometió muchos errores desde el momento en el que él se edifica una imagen para que la adoren. Pero imagínate ahora, Dios empieza a transformar el corazón de Nabucodonosor y empieza a guiar su vida hacia adorar a Dios. Cuando Él les manda a hablar, Él les grita y ellos salen del horno, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando salen del horno, ya no estaban atados. Es más, dice la escritura que ni un pedazo de su ropa estaba quemado. Incluso dice que ni olían a humo. Imagínate, lo primero que se llega a quemar son los cabellos, pero no olía absolutamente a nada. ¿Cómo Dios tiene cuidado aún en nuestras vidas, aún de nuestros cabellos? Dios nos ama. Dios tiene tanto amor para nosotros que Dios nos cuida. Dios nos bendice. Ese es el corazón de Dios para con sus hijos. Postrémonos delante de Él. Adorémosle solamente a Él, porque Él es el único digno de recibir alabanza. Verso 28, y casi estoy por terminar. Dice, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, dijo, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, fíjate bien, dice, envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Libró a sus hijos, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Yo creo que es bien clara la escritura. Yo creo que tú y yo pudiéramos entender que en estos momentos cualquier aflicción se va, cualquier síntoma se quita, cualquier temor se va cuando tú y yo hemos entendido que Dios está con nosotros, que en todo momento Él envía a su ángel para que esté con nosotros, aún en medio de las luchas. Hay gente que nos ha estado pidiendo que oremos por algún familiar que a lo mejor está en el hospital. Y créeme que nosotros hemos creído esta escritura y creemos que hay un ángel del Señor cubriéndole. Declaramos que esa cama donde Él está, el lugar donde Él está, hay un tabernáculo de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios está ahí cuidándole para que Él cambie en su forma de pensar también, quitando todo temor y creyendo que Dios es el único al que debemos de adorar, no a otro Dios. No nos postremos ante las enfermedades, postrémonos únicamente ante el Dios verdadero. Dice la escritura, el verso 29, por lo tanto, dice que Nabucodonosor en ese momento hizo un decreto.
Ahí está la sabiduría de Dios obrando en sus hijos para mostrar la gloria de Dios a los demás que no le conocen. Lo que leíamos ahorita, que la sabiduría es dada a conocer a sus hijos para que ellos la den a conocer a los que están allá afuera. Y aquí dice el verso 29, decreto que todo pueblo, esto es lo que dijo Nabucodonosor, dice, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Imagínate, ahora él se estaba poniendo a cuidar que todos adoraran a Dios, a nuestro Dios, por el testimonio de 3 jóvenes que no fueron simples, 3 jóvenes con entendimiento, 3 jóvenes que actuaron con la sabiduría de Dios, teniendo confianza en Dios, no teniendo temor del rey ni del horno de fuego, no temiendo ni a las música que era dirigida a esa estatua. Ellos dijeron, aún así no nos postraremos. Y dice la palabra, dice, todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de, y ahí dice con D mayúscula, de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como su Dios. Qué maravillosa escritura, qué gloriosa historia. No es un cuento, no es algo que a alguien se le ocurrió. Esto está escrito porque fue historia y es para nosotros una clave para mantenernos creyendo. Si no podemos leer Apocalipsis aislado de Daniel por algo, lo que sucedió en este tiempo cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde vivían cautivos, ya no estaban en Egipto, se descuidaron, pero ellos estaban allí. Y cuando estaban allí cautivos, había gente tan inteligente, había gente con sabiduría de Dios, porque jamás dejaron de confiar en Él, porque siempre confiaron en Él. Y su confianza fue demostrada que a pesar de las cosas que estaban sucediendo en ese momento, ellos confiaron en Dios. Y sabes una cosa, Dios los libró. Dios los libró. Confiemos en Dios en este tiempo. La escritura que te leía en un principio dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dios viene por una iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Muchos que estamos compartiendo hoy domingo. Qué bendición que ahorita las redes estén llenas de la palabra de Dios. Esto es algo glorioso. Qué bendición es escuchar que muchas iglesias, ¿cómo pueden?, están transmitiendo. Qué bendición escuchar a siervos de Dios llevando a gente a confiar en Dios. Quiere decir que su iglesia se ha preparado, vistiéndose de lino fino, resplandeciente, confiando en Dios. Seamos entendidos en estos tiempos. Confiemos en Dios. Declaremos que solamente Él
es el único digno de que yo me postre delante de Él. Con esto termino este versículo. Dice la Escritura, aquí mismo en Daniel capítulo 12. Vamos a leer el versículo 3 y estamos terminando. Dice la Escritura, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces quiere decir que Dios está haciendo un trabajo en nuestros corazones, que tú y yo somos como aquellos que enseñan la justicia a la multitud, que tú y yo somos como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que lo que estamos viviendo es pasajero, que lo que estamos viviendo es nada en comparación de lo que viviremos en una eternidad. ¿Cuál es esa eternidad para ti y para mí que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón? Esa eternidad no es en el fuego, no es en el infierno. Esa eternidad para ti y para mí que hemos conocido a Cristo Jesús en nuestro corazón es una eternidad con Él en el cielo. Confiemos en Dios. Gocémonos. Haz algo extraordinario hoy. Salte del ordinario. Confía en lo que Dios está hablando. Confiemos en lo que Dios ha hablado. Sacudámonos el polvo y busquemos la verdadera gloria, porque siempre Él enviará a su ángel cerca de ti para que te cuide y para que nunca seas lastimado. Esa eternidad es la que Dios nos ha prometido a quienes hemos creído y conocido. Hemos aceptado el señorío de Jesucristo. Lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Si tú no has hecho esta oración de recibir a Jesucristo en tu corazón, de recibir su palabra, de declarar a Él como tu Señor, como tu Dios, hoy Dios te está llamando. Hoy, si tú has sintonizado este video, este canal de transmisión a través de Comunidad Cristiana de Tijuana, quiero decirte algo. No es una casualidad. Si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú y yo pasemos juntos una eternidad con Él. Yo confío en Dios. Y yo creo que ahorita Él está ahí donde tú estás. Si tu vida no ha sido lo más justa, si tu vida ha sido no lo más pura, hoy nuestro Señor Jesucristo está hablando a tu corazón, está tocando a tu corazón. Y Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que clamemos. Él quiere que le busquemos. Él tiene el poder para hacerlo. No nos resistamos más. Si hemos equivocado, aún a pesar de ya estar en los caminos de Dios, busquémosle. Pongamos ese clamor en nuestro corazón de que Dios limpie nuestra vida de toda inmundicia de nuestro pasado. Dile: Padre, cierra tus ojos. Dile: Padre, te doy gracias
por tu presencia aquí en este lugar, ahí donde tú estás. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón y tú quieres que yo no sea una persona ordinaria. Tú deseas que yo sea una persona como un hijo tuyo, Señor. Hoy yo creo, Señor, en esta escritura. Hoy yo creo, Señor, en esta palabra. Yo abro mi corazón, Señor, pidiéndote perdón por todas las cosas, Señor, que yo he hecho mal, que te han ofendido, Padre. Dile, perdóname, Señor. Pero mi corazón está abierto, Señor, para que tú laves y limpies todo mi pecado. Hoy, Señor, entra a mi vida, entra en mi corazón, convive conmigo, sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, dile. Hoy yo quiero alabarte. Hoy yo quiero tener una vida con entendimiento. Ya no quiero ser simple. Quiero ser un hombre o una mujer con entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que hoy todas son hechas nuevas. Padre, yo estoy orando también por aquellos que ahorita pudieran estar en alguna situación de enfermedad. Tal vez no por la epidemia, Señor, tal vez de otra manera, Señor. Hoy tú extiendes tu mano ahí donde están ellos, Padre. Hoy, si tú estás orando, pon tu mano ahí en el lugar donde tú sientes que hay un problema. Pon tu mano allí. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que en este momento tu mano preciosa está sanando con un toque sanador, Padre, su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy tú sanas, Padre, todo dolor, toda enfermedad, aún en su sangre, Padre. Tú restauras su vida, Padre, a una vida sana delante de ti, porque tú preparas a tu iglesia, Señor, para estar delante de ti sin mancha ni arruga, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hablado el día de hoy. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por este día. Seguiremos aquí mientras nos estén pidiendo. Conéctate, invita a otros. Que el mensaje de la salvación llegue a aquellos que te rodean a través de esta administración. Compártela. No por nosotros, sino por la gente que necesita de parte de Dios. Les amamos y cuídense mucho. Dios les bendiga mucho. Sigamos confiando en Dios, en todo lo que Él está haciendo, porque Él viene pronto. Dios te bendiga.